Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanará, y nos salvará, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Muy buenas noches. Estamos viendo la serie de Apología y el día de hoy entramos a la tercera sección de la serie. En la última parte, si recuerdan, vimos la parte de la evolución versus la creación. Vimos los dos métodos o los dos modelos que se presentan. Y en la última lección vimos precisamente cómo es que la Tierra fue hecha, vimos un poco acerca de las estrellas, de la luna, del sol, y dimos una defensa en cuanto a ello. También vimos la parte más esencial, que es la del ser humano, y la humanidad, que es la esencia, hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora vamos a mirar la parte de la resurrección. Y la resurrección de todo, nuestra fe, de todo ello, podríamos llamarle el sello de nuestra fe, lo más importante de nuestra fe. Pero para la misma tiene que haber un cierto tipo de defensa, ¿no? Para explicar, para argumentar, para detallar cómo es que creemos que sucedió la resurrección. Y eso es lo que vamos a estar mirando, si Dios permite, el día de hoy. Vamos a empezar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 9. Es la lectura que vamos a hacer. Si la resurrección es el sello de nuestra fe, en la resurrección se muestra que Jesucristo es el Hijo de Dios primero. Se muestra también que la palabra es la palabra de Dios, o la Biblia es la palabra de Dios. Hemos ya visto la esencia de la Biblia, cómo fue hecha, cómo la desarrollamos, todo lo demás, y ya hemos entendido que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la resurrección es un suceso único que ocurre dentro de la palabra de Dios. Aunque otras personas fueron resucitadas, ningún ser humano se resucitó a sí mismo. Y entonces, si la resurrección muestra que Jesús es el Hijo de Dios, la misma resurrección muestra y da una señal de la divinidad propia. Reiteramos, porque no ha habido un ser humano que se levante entre los muertos y que se quede vivo. Si esto lo vemos de esa manera, podemos entender un poco acerca de lo que Jesús mostró.
Voy a leer unos versículos antes de entrar a la lectura de Juan, así que les voy a explicar, pongan un separador aquí en Juan 21 al 9, y me gustaría leer Mateo 12, 38 al 40, donde dice la Escritura y habla acerca de la resurrección de Jesús en cuanto a la señal que pidieron los israelitas o los judíos. Mateo 12, 38 al 40. El que lo tenga lo puede leer. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, quisiéramos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús, cuando inicia su ministerio, profetiza en cuanto a la resurrección, que sería la señal que recibirían los judíos, una señal que fue la misma que se vio en el caso de Jonás. La diferencia es que Jonás estuvo vivo en el pez grande y Jesús estaría muerto y volvería a resucitar 3 días y 3 noches, como lo dice ahí. También lo dice Juan capítulo 2, verso 18. Y Juan 2, 18 habla de ello. Fíjense, esto es en el inicio de su ministerio, en la primera limpieza que se da a los cambistas en el templo, y dice ahí Juan 2, 18, dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y claro, como dice la Escritura, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Al inicio de su ministerio, Jesús profetiza la resurrección. Ahora, si creemos que la palabra o que la Biblia es la palabra de Dios, entendemos que lo que muestran los evangelios son verdad. Ahora, si hay más registros, la pregunta sería: ¿necesitamos un registro griego o romano o judío para declarar que los evangelios son confiables? La respuesta es no, porque ya en la primera parte vimos que la palabra es de Dios, la Biblia es de Dios. Los 4 evangelios, por lo tanto, son suficientes para defender nuestra fe en cuanto a la resurrección. Pero una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a leer detalladamente el proceso de la resurrección. Y vamos a hablar de los argumentos que podrían emplearse para negar que Jesucristo resucitó al 3er día. Esta primera parte vimos que Él lo profetizó. Él dijo que esto iba a ocurrir. En la segunda parte vimos que lo hizo al principio de su ministerio. Esto es lo que Él dijo, eso es lo que va a pasar. Los evangelios, por lo tanto, deberían ser suficientes para ello, porque son poder de Dios. Mira, si viéramos también Romanos 1:4, vemos cómo lo explica Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice así. El que lo tenga lo puede leer. O sea, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. O sea, la resurrección es el sello y Dios mismo lo declaró con poder como Hijo de Dios. Entonces, pero veamos los evangelios. Vamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 20 y vamos a leer del 1 al 9. Yo creo que los 4 evangelios
hablan de la resurrección. Pero vamos a enfocarnos en y vamos a dar argumentos suficientes para ver cómo es que la resurrección fue un hecho histórico, fue algo que pasó, y de no creerlo de esa manera nosotros, posiblemente podríamos decir que no creeríamos en la Biblia. Si creemos en Dios, creemos en la Biblia. Si creemos en la Biblia, creemos en la resurrección. Si creemos en la resurrección, toda nuestra vida está basada en el poder de la resurrección en nosotros mismos. Nuestro cambio de vida tiene que ver con la resurrección de Jesús. Así que vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Vamos a ver varios detalles, ¿ok? 21 al 8, dice ahí: el primer día de la semana. Fíjate cómo declara que es el primer día, o sea, el domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Las piedras de los sepulcros son totalmente hechas de piedra. Aquí vemos una fotografía de un sepulcro en Israel y se pueden dar cuenta cómo es toda hecha de piedra. Claro, a esta le pusieron un metal para que no se quebrara. Pero ese tipo de piedra no la podía rodar solamente una persona. Mínimo tenía que rodarla 3 personas para que se pudiese rodar sin problema. Es imposible que una persona la pudiera rodar. Ahora, se hacían de tal manera que se sellase la tumba para que el olor no saliese de la tumba cuando estaba, ¿verdad?, corrompiéndose el cuerpo. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Entendemos que Juan escribe este evangelio y que está hablando en tercera persona y que él es el otro discípulo. En otras partes dice el discípulo que amaba a Jesús y luego dice el que se recostó en su pecho, y ya eso lo sabemos. El discípulo del cual se refiere aquí es Juan, el mismo que está utilizando como tercera persona. Otra cosa importante es que cuando lo hace de esa manera, lo hace para quitar totalmente el involucrarse en el hecho de lo que está pasando, pero para declarar lo que él sintió como discípulo de Jesús durante la resurrección. Dice ahí: y les dijo, se han llevado de sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esto es, el cuerpo de Jesucristo ya no estaba ahí. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Del lugar del aposento alto al sepulcro son como 45 minutos caminando. ¿Ok? Posiblemente más, porque eso es lo que hicimos nosotros en piedra. Posiblemente en aquel tiempo, especialmente fuera de la ciudad, no estaba hecho de piedra, así que es polvo, el monte de la Calavera, ya añades un poco más de tiempo, el huerto está en la parte de atrás. ¿Ok? Entonces dice así ahí en el versículo 4. Cuando corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, llegaron los dos, pero llegó primero Juan, o el discípulo, más rápido, era más joven que Pedro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Esto indica que desde afuera de la tumba se vio hacia adentro y lo que vieron fueron los lienzos. Ahora tú tienes que entender varios conceptos acerca de los lienzos, ¿ok? En la costumbre judía, cuando se colocan los lienzos, se colocan de tal manera que si el muerto estuviese vivo, le fuese difícil de alguna otra manera desatarse por sí solo. Los lienzos se les coloca también especies aromáticas e ungüentos. Y cualquiera sabe que cuando se coloca la especie aromática y el ungüento, esta misma puede ser y producir un cierto tipo de resistol, para que me entiendan, con la piel. Se puede pegar fácilmente. Parte de esto es que para preserve el olor, y de esa manera lo que pueda dar olor sean las especies aromáticas y los ungüentos. Por eso se les lavaba de esa manera. No solo eso, versículo 7 dice, y el sudario. ¿Cuál es el sudario? Lo que se tiene en la cabeza. Entonces,
Algo interesante para esto dice que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, no estaba ahí con los lienzos. Los lienzos estaban al parecer ahí, como si de alguna otra manera el cuerpo al resucitar traspasase los propios lienzos. O sea, no es como que fueron quitados y se pusieron en el piso, no. Estaban los lienzos y el cuerpo al resucitar se levantó y los lienzos estaban en su lugar. Lo que sí no estaba en su lugar era el sudario. Y el sudario, dice la Escritura, ahí estaba enrollado en un lugar aparte. ¿Por qué se enrollaba? Tenía que ver con costumbre judía, que esto lo expliqué creo que en un post. Los ricos cuando comían, lo que ellos hacían es que doblaban, los ricos, no los pobres, doblaban a veces alguna tela en la comida y la ponían al lado, y que de esta manera le decían a los siervos, a los esclavos: todavía no acabo de comer, fui a hacer algo y ahorita regreso. Entonces, cuando Jesús dobla o enrolla el sudario, en la costumbre judía entienden, Él va a regresar. Por eso lo enrolló de esa manera. ¿Ok? Pero los lienzos estaban sobre el lugar y como si el cuerpo hubiese pasado, y lo que sí estaba enrollado era el sudario. Sigamos leyendo, que ahorita vamos a entrar más en detalle. ¿Ok? Dice, en un lugar aparte. O sea, ¿qué pasa? Como si se hubiese levantado el cuerpo, se tomase el sudario, se enrollase y se colocase en otro lugar. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, ¿quién entró primero? No, vamos a leer, dice, entonces entró también el otro discípulo. Pedro entró primero, luego entra Juan. Ahora dice que había venido primero al sepulcro, dice, y vio y creyó. ¿Por qué hace esto Juan? En tercera persona quiere decir lo que él sintió, lo que él percibió y lo que él creyó. Él es el otro discípulo, pero lo describe en tercera persona, dice, y el otro discípulo vino, después entró, vio y creyó. Versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos ¿qué? A los suyos. Ahora, si vemos el testimonio de Jesús, podríamos decir que todo esto es suficiente para que nosotros creyésemos. Pero tenemos que entender que hay una serie de preguntas que se pueden hacer acerca de esto. ¿Cómo podemos refutar, defender la idea de la resurrección? ¿Ok? Número 1. La primera pregunta que siempre se ha hecho es, posiblemente alguien movió su cuerpo. Y si esa es la pregunta, podríamos decir, ¿quién movió su cuerpo? Y la pregunta que sería, ¿fueron sus discípulos los que movieron el cuerpo? Por lo cual Mateo, cuando escribe, indica ello. Mateo, si ustedes lo leen, por ejemplo, en Mateo 27, verso 62, habla acerca de esto, que no era muy fácil de entender. Fíjate cómo dice Mateo capítulo 27, versículo 62. Es interesante que en cuanto a la resurrección, no solamente los discípulos sabían que iba a resucitar al tercer día, porque lo dijo desde el principio de su ministerio, como lo mostré, pero que ya se había divulgado, de tal manera que aún los principales sacerdotes y los escribas sabían de que él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Entonces, en Mateo 27, 62, dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos
que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué indica? En la ley mosaica no puedes tocar un muerto. Si lo tocas es impuro. ¿Qué le piden a él? Que asegure la piedra, que ponga una guardia para que los discípulos no se lo vayan a ¿qué? A robar y digan que realmente ¿qué? Resucitó. Aquí hay varias cosas. Si fueron los discípulos que se lo robaron, fueron 11 discípulos que se pusieron de acuerdo. Si fueron los discípulos los que se lo habían robado, fueron ellos quien primero tenían que haber o matado a los de la guardia, o amarrado, o esperado que se durmieran. Como dicen algunos, se durmieron. Si se durmieron, no es posible que una piedra tan grande sea removida sin que ellos se den cuenta. Los soldados. Las guardias romanas, si se dormían, podían perder la vida. Por lo tanto, siempre que había guardia, es muy normal que uno descansase mientras el oso estuviese ¿qué? En guardia. O sea, es imposible que hayan sido los discípulos. Pero viene otra pregunta más importante, ¿ok? ¿Cómo pueden remover la piedra? Después, si ellos se lo robaron, ¿cómo pueden predicar acerca de Jesús si realmente no resucitó? O viene la otra pregunta. ¿Por qué había de morir Jacobo el Grande por una mentira que se inventaron? U otra pregunta más grande. ¿Por qué habrían ellos? ¿Recuerdan cuando tomaron a Jesús en el Getsemaní? ¿Qué pasó con todos? ¿Se fueron qué? Corriendo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué iban a ser diferentes ahora si no resucitó? ¿No quedarían ellos también desilusionados que no resucitase y no hubiesen visto ellos como una mentira las profecías de que resucitaría al 3er día? ¿Y por qué iban a dejar que a sus propias familias los arrastrasen y los metieran a la cárcel? ¿Y por qué iban a decidir salir de la tierra prometida muy lejos, a Babilonia, la India, Egipto, Turquía, Roma, por una mentira? ¿Por qué los iban a aventar a la boca de los leones por una mentira? ¿Por qué los iban a poner a ellos sobre estacas y quemarlos vivos en las calles de Roma por una mentira? Si no hace sentido. Si fueron los discípulos los que se lo robaron, ¿por qué defender una mentira? ¿Ok? Viene la otra pregunta. ¿Pero qué pasa si fueron los judíos? Si fueron los judíos, lo tomaron, ¿y qué pasa si ellos lo pusieron en otra tumba? Y si ellos lo pusieron en otra tumba, esto es que es contrario a ponerlo en esa tumba, ¿verdad? Ya sabían, porque ya lo habían dicho, que Jesús iba a resucitar, y si fueron ellos, ¿por qué no esperarse hasta el 4.º día? Y entonces sacar el cuerpo de Jesús y decir, ¿por qué están mintiendo? Aquí está el cuerpo de su Señor, está bien muerto. O, ¿para qué encarcelar a Pedro y Juan si tenían la evidencia
de que Jesús estaba muerto? ¿O para qué mandar una guardia? Si ya sabían que esto es lo que iban ¿qué? A hacer. Ahora, es verdad que en las tumbas antiguas mucha gente, y el día de hoy también se hace, van y abren las tumbas para robarse el oro y la plata y los tesoros que entierran. Ahí se ven las tumbas de los faraones que las han saqueado para robarse el tesoro y el oro y todo lo demás. Pero ¿qué tenía Jesús que se pudiesen robar? ¿Especies aromáticas y ungüentos sobre su cuerpo? No había nada de valor. Tampoco pudieron ser ¿qué? Ladrones. Esa es la primera pregunta. El mismo debate y argumento está en que si Jesús no resucitó, entonces, ¿quién se llevó el cuerpo? ¿Pudieron ser los discípulos? Sería una locura que murieran por un muerto. ¿Fueron los judíos? Sería una locura que ellos mismos, teniendo la evidencia, no la sacaran y la mostraran. Y si fueron los ladrones, ¿qué iban a robar? No había nada que robar. ¿Sí ven? Bajo el argumento la pregunta es si Jesús resucitó o no. Número 2. Reiteramos el punto de los lienzos y el sudario. La Biblia dice que Jesús resucita en un cuerpo celestial, que Jesús puede pasar paredes, que Jesús puede estar un día en Jerusalén y otro día en el camino a Emaús, que es 2 días de camino. Hace sentido porque los lienzos estaban simplemente puestos ahí. Si Jesús resucita en un cuerpo celestial, los lienzos simplemente ¿qué? Caen. ¿Por qué el sudario? Hace sentido. Si tenía especies aromáticas, 2-3 días empieza a pegar en el cuerpo. Ahora, hay algo bien interesante. Si tú ves el Evangelio de Juan también en el capítulo 11, Juan 11:44, cuando se declara la resurrección de Lázaro. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Okay. Juan 11:44. Dice así: si Jesús fue sepultado conforme a la costumbre de los judíos, vemos una sepultura similar en el caso de Lázaro. Y fíjate cómo dice ahí, 11:42. Yo creo que todos han leído esta parte cuando Jesús llama a Lázaro de la tumba. ¿Se acuerdan todos, hermanos? Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Esto indica que un hombre no podía quitar la piedra, menos desde adentro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la piedra tiene un riel y se toma de este lado por varias personas y le dan rueda. Pero desde adentro, ¿cómo? ¿Ok? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y he de porque es de 4 días. ¿Por qué 4 días? Porque los judíos creían que todavía el tercer día el alma estaba en el ser humano. Podía todavía resucitar hasta el tercer día. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, ¿con qué? Con vendas. O sea, y luego dice, y el rostro envuelto en el sudario. ¿Cómo encontró, hermanos, el sudario? Enrollado. No fue como que Jesús agarró el sudario y simplemente que al levantarse lo agarró y lo movió para decirles: voy a regresar otra vez. Esto solamente lo entienden los judíos. Pero dice Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Indica que Lázaro por sí mismo no podía, ¿qué, hermanos? Desatarse. O sea, si Jesús, vamos a decir que Jesús
se levantó por sí solo, que sí se levantó, ¿ok? Pero me refiero a lo que ellos pensaban. ¿Cómo mueve la piedra? ¿Cómo deja todo en su lugar? Esa es la primera pregunta. Necesitaba alguien que le ayudase para hacer esto. ¿Ok? ¿Todos me siguen, hermanos? Ahora, la Biblia habla, esa parte de dejarlo ir, tiene que ver con ello. En Juan decía, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especia aromática, según era la costumbre importante de los judíos. Juan 19:40. ¿Similar a quién? A Lázaro. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, lo que tenemos que entender es que la misma evidencia de los evangelios declaran, hermanos, cómo es que esto ocurrió. Fíjate, Marcos, en Marcos 15:44 dice así. ¿Qué dice Marcos, Cale? Marcos 15:44. ¿Qué dice Marcos 15:44? Marcos 15:44. ¿Qué dice? O sea, el centurión se aseguró que ya estuviese, ¿qué, hermanos? Muerto. No es como que Jesús se hizo el muerto y se levantó en la tumba. El centurión se aseguró que estaba muerto y le dijo a Pilato y luego se le entregó a José de Arimatea para que lo enterraran. ¿Ok? Ahora, Jesús fue azotado, Jesús fue crucificado. ¿Cómo puede un hombre maltratado, golpeado, crucificado, sus brazos, la lanza en el cuerpo, cómo podría él quitar la piedra y salir de la piedra? Tendría que tener un poder sobrenatural. Y eso es lo que creemos. Porque ¿quién movió la piedra? El ángel. Y él salió. Pero reiteramos, hermanos, los lienzos en su lugar, el sudado enrollado en otro lugar, y luego ya no lo encuentran. Ni los discípulos, ni los ¿qué? Ni los soldados. No solamente eso. Luego vemos algo que tal vez es de más importancia, ¿ok? El hecho de que resucitase al tercer día. Mira, si vemos nosotros, por ejemplo, vamos a ver en Mateo capítulo 28, donde se dio la lectura, miramos en Mateo 28, versículo 1 al versículo 7, ¿ok? 28, 1 al 7, ¿ok? Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Por qué es importante que los 4 evangelios mencionen el primer día de la semana? ¿Por qué es importante? ¿Okay? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo al cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. O sea, ¿quién remueve la piedra, hermanos? Un ángel de Dios. Hubo un terremoto y el ángel la removió. Otra cosa, el ángel se sienta sobre ¿qué, hermanos? Sobre la piedra. Y luego dice en el versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Quién escribe esto? Mateo. Pero ¿quiénes fueron testigas o testigos de esto? María Magdalena y la otra María. Y dice versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Era más de un guarda, hermanos? Dice los guardas. Y luego dice ahí, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue ¿qué? Crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto ¿qué? El Señor. Esto ya lo había dicho en Mateo 12:41, lo había visto en otras partes.
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros ¿qué? Dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Qué está indicando? Que podían morir porque no cuidaron, ¿qué, hermanos? El cuerpo. Le estaban dando dinero para hacer un gran fraude. Pero esto es algo que acontece la vez que resucita. La pregunta es, ¿será que ellos no creyeron? Porque los guardas tuvieron que decir, porque se quedaron como muertos. O sea, ¿cómo deciden resolver este problema los principales sacerdotes, hermanos? Con dinero. Con un falso testimonio. Les vamos a pagar, dan un falso testimonio. Y no van a morir. Nosotros los vamos a poner a salvo, no se preocupen. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día que de hoy. Pero reiteramos, si fuese así, que los judíos o los discípulos tomaron el cuerpo, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué habían de morir? O sea, yo entiendo, hermanos, que una persona se forme una mentira. Ok, 10 personas, pero 11, 12, 500. Porque fíjate, si vemos la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, cuando habla acerca de la resurrección, hermanos, se habla de que el testimonio no solamente era de los 11 o 12 discípulos, eran 500, más de 500 hermanos, sin contar las mujeres. Dice ahí en 1 Corintios 15, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, claro, ¿por qué a Cefas? Después apareció a más de 500 hermanos, ¿qué hermanos? A la vez. O sea, yo entiendo si son 11, pero 500 hermanos. Pues es una locura. O sea, decirle a 500, pero dice que Él se les apareció. Por eso la fe cristiana tomó mucha fuerza en el principio. Porque no solamente era la fe de los discípulos, de los apóstoles, era la fe de 500 que decían, nosotros lo vimos que murió y que lo sepultaron, y vimos también que había ¿qué? Resucitado. Eso es un concepto de argumento. Y luego dice ahí, de los cuales muchos viven aún y otros ya que duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que conmigo. Y entonces viene la pregunta, y este es el argumento de Pablo, lo veremos después en otra clase, hermanos. Dice Pablo, si Jesucristo no resucitó, entonces en vano hemos muerto todos los que han muerto por la fe de Jesús. O sea, es un testimonio que va creciendo y va creciendo de 12 a 500, de 500 a 1000, a 5000, a 10,000, y se les estuvo apareciendo a los 500, y luego asciende al cielo, y luego se le aparece a quién, a Pablo. El testimonio de Pablo es más increíble, porque Pablo, hermano, siendo lo que era,
cambió. No pudo haber cambiado a menos que haya tenido una experiencia religiosa, como la que tuvo, que el mismo Jesús se le apareciera a Pablo. Y todos saben la historia de Pablo, hermanos, porque hay muchos judíos el día de hoy que dicen, no, la religión cristiana es realmente, quien la hizo fue Pablo. No, dicen ellos, porque Pablo es el que escribe la mayoría de cartas, y Pablo hizo esto, y Pablo hizo esto, pero lo que tú tienes que pensar es cómo Pablo cambia de ser lo que es a esto. ¿Por qué cambia? ¿Por qué Pablo va a querer ser azotado, golpeado, casi muerto, náufrago? ¿Por qué va a querer pasar Pablo por todo esto si no sucedió? Si no sucedió. Esa es la pregunta. Ahora regresamos al punto del tercer día. Jesús profetizó que resucitaría el tercer día. Jesús lo está cumpliendo. ¿Y el tercer día era el primer día qué? De la semana. La profecía se mencionó al principio, en la limpieza del templo y en la historia de Jonás. Así como pasó quieren una señal, dicen los judíos, que yo soy el Hijo de Dios, pues la señal que se les va a dar es la señal de Jonás. 3 días y 3 noches. Y fue lo que les dio. Lo que pidieron, se los dio. Pero la profecía no solo la sabían ellos, sino también más allá de ellos, ya lo vimos esto. Por lo cual era algo que tratarían de evitar a toda costa. ¿Por qué tiene que ser ese día? Porque como ya lo sabían todos, decían, ¿sabes qué? Fue el cuarto, el quinto día, saquemos al muerto y ya está ahí. Pero no pudo haber sido eso. O sea, no hace sentido, hermanos. Ni por el lado de los judíos y los principales sacerdotes y Pilato y el reino, ni por el lado de los discípulos. Si Jesús no resucitó, los dos lados están mal. No es lógico que estos murieran por algo que no pasó y que estos no sacaran la evidencia de que seguía muerto. ¿Sí ves? O sea, por los dos lados estaría mal la situación. A menos que realmente resucitó. Y si resucitó, entonces todo hace sentido. ¿Ok? Ahora, al tercer día no había un cuerpo en la tumba. Si fueron los judíos o los romanos, esto presentaba un gran problema para ellos. Por eso quisieron sobornar. ¿Y por qué al tercer día? ¿Por qué el primer día de la semana? Porque el primer día de la semana, hermanos, es el cambio total de guardar el día de reposo, el día en que duermes, el día en que descansas, al día en que trabajas y al día en que resucitas. Y es algo interesante, hermanos. El libro de los Hechos declara, era el primer día de la semana cuando se reunían los discípulos. ¿Por qué? Si la resurrección no ocurrió, ¿por qué se reunían? Lo dice el apóstol Pablo, no solamente en Jerusalén. En Corintios dice, cada primer día de la semana, cada uno guardar. ¿Para qué se reúnen el primer día de la semana si no hubo resurrección? Si ves, la resurrección cambia todo, hermanos. Cambia el día séptimo al día primero, cambia el día en que se van a reunir y cambia la manera en que ellos van a ver las cosas de ahí en adelante. Ahora les pregunto yo, hermanos, nosotros nunca vimos la tumba. Nunca la vimos, hermanos. Muchos de ustedes nunca han ido a ese lugar. No vivíamos en ese momento. Creemos en la Biblia y muchos creíamos en ella sin dar esta clase de apología, de defensa. Creíamos porque desde pequeños dijeron que era la palabra de Dios. Pero ya cuando llegas a la parte adulta y razonas y hace sentido, hace lógica y empiezas a pensar, la pregunta que te digo es, ¿cómo puedes creer en algo que no has visto? Y me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Cómo puedes cambiar tu vida de algo que no has visto? Porque para mí es el testimonio más grande a mi persona, que cambia uno de vida. ¿Por medio de qué, hermanos?
¿De qué, hermanos? De la fe, porque fe es la certeza, la convicción de lo que ¿qué? Nunca lo hemos visto. Y aquellos que hemos estudiado religiones decimos, ¿quieres buscar a Mohammed o a Mahoma? Puedes ir a ver la tumba. Puedes ver la tumba de varios de los que pensaron nuevas religiones. La diferencia es que la tumba de Jesús sigue, ¿qué, hermanos? Vacía. Y esa es la gran noticia del Evangelio, la buena nueva. Jesucristo, ¿qué? Resucitó, y con su resurrección lo declara Hijo de Dios. Esto es un concepto de pensamiento, hermanos. El debate sería sencillo. Pablo lo dice así: si los muertos no resucitan, somos los más dignos de conmiseración. O sea, dice, cada día muero, ¿no? Si no resucitan, comamos, bebamos, que mañana qué. Pero el concepto de la resurrección es un concepto importante, hermanos. Esta es la primera lección. Después veremos algunos asuntos más importantes. Y aún hay un escrito histórico que dice, los seguidores de Jesús, del cual se dice resucitó, y no han encontrado su cuerpo. ¿Ok? Lo abro para preguntas o comentarios. Hermano González. Hermano Adrián. ¿Qué pasa si alguien todavía está vivo y lo meten en la tumba con ataduras? Bueno, me imagino que se muere, ¿no? O sea, sí, espero que si alguien está vivo y lo meten a toda catadura, se muere. Pero ataduras me refiero al lienzo, era un lienzo, se ponía como una momia para que me entiendan, ¿verdad? Es la buena más de entender. ¿Sí? ¿Y solo las mujeres pueden abrir las tumbas? No, la tumba normalmente era necesario abrirla por 3 hombres para poderla abrir por la gran piedra. Las mujeres no podían, 2 mujeres no podían abrir la tumba. Necesitabas 3 mujeres, sí, pero había 2. Solamente que las mujeres hubieran convencido a los guardias entre los 4, tal vez, pero entonces ¿para qué ser sobornados ellos? ¿Hermano González? Ok. ¿Alguien preguntas, hermanos? ¿Comentarios? ¿Qué les pareció la lección, hermanos? ¿Se entiende? A ver. ¿No hay preguntas? Adrián. Un comentario que tengo es que de la manera que podemos probar que existe es nuestro testimonio y cómo cambiamos. A eso me refiero, que ese es el testimonio, la evidencia más grande para nosotros mismos y para los demás. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Alberto. No había conectado lo de Lázaro con lo que está diciendo de Jesús del lienzo y del Okay. santuario. Ese es un argumento bien claro. Leemos Lázaro en la resurrección, cuando Jesús resucitó a Lázaro, y luego a Jesús, por no lo conectas hasta que pones el argumento y hace sentido todo. Sí, es como, pero tienes que recordar, Jesús había sido con los anzuelos, con los escorpiones, o sea, había sido golpeado, hermano, se había sido crucificado. O sea, es como, hermano, si nosotros jugando fútbol una tardecita, apenas nos levantamos el próximo día. La verdad, imagínate Jesús golpeado, o sea, ¿cómo? Es posible. ¿Caleb? ¿Cómo Jesús pudo vivir con un riñón? ¿Lo dices por lo de la lanza? Bueno, cuando Jesús muere, resucita en un cuerpo celestial. El cuerpo celestial no necesita de los órganos vitales para vivir, porque la vida es celestial y espiritual. Porque fue transformado de un cuerpo físico a un cuerpo celestial. Hay una gran diferencia entre el cuerpo celestial y el cuerpo físico. Eso sería otra lección, pero el cuerpo celestial es un cuerpo que no se envejece, que no se corrompe, se echa a perder. Es un cuerpo diferente a este cuerpo. Este cuerpo está diseñado para hacerse viejito, enfermarse y morirse. El celestial está diseñado para toda la eternidad. No tiene necesidad de un riñón solamente. Ni de riñones, porque no va a padecer ningún dolor, dice la Escritura. Hermano Iván. Ha sido a Jerusalén y ha sido a la tumba de Jesús. ¿Qué dicen los judíos que viven ahí actualmente sobre eso? Que ellos ven la tumba ahí, la ven vacía. ¿Cuál es su argumento hasta el día de hoy?
No, el judío el día de hoy ortodoxo ve a Jesús simplemente como otro judío. Lo que a él se le hace difícil entender es que digamos que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, Dios. Eso es lo que no pueden concebir. Su debate es cómo puede ser el Hijo de Dios. No es posible esto. Pero los discípulos eran judíos y Pablo era fariseo de fariseos. Entonces ahí te das cuenta pero algunos han creído, o sea, hay muchos judíos que creen, pero a veces no podemos convencer a otros que creen en la Biblia, pero no la ven correctamente, y cómo convencer a un judío. Adrián. Tengo preguntas. Si ellos no creen en Jesucristo, ¿significa que ellos todavía hacen los sacrificios en el templo? No, porque el templo está destruido. Ahorita no hay templo. Guardan solamente la sección judicial moral.